Con el sonido de las campanas del monasterio de Silos, arribamos a nuestro 11º día de consagración a la Virgen María según el Tratado de San Luis María Griñón de Montfort y con la guía espiritual del Instituto del Verbo Encarnado. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Veíamos las grandes deformaciones que podía tener el culto a María. Ayer aprendíamos los cuidados que tenemos que tener frente a los devotos críticos intelectuales que justifican un distanciamiento a María con falsas verdades, entre otras cosas, porque también hemos visto que desde hace más de 3 décadas están directamente atacando a la yugular de las Sagradas Escrituras, en donde todo es aparente, todo es una metáfora. Ya Moisés no separó las aguas, ya Jonás no estuvo realmente en el cetáceo 3 días, ya Adán y Eva no existió, lo que nos da a entender el peligro de solamente ser mente y no corazón, el peligro de no estar en el amor. Los devotos escrupulosos que nos llevan a consideraciones equivocadas. De esto no, porque puedo ir en contra de Jesús, no puedo querer a María porque me alejo de Jesús, me lleva a grandes errores también del pensamiento que me llevan a equivocarme y a equivocar a los demás. Pues hoy hablaremos de los devotos exteriores. Son aquellos que cifran la devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior, carecen de espiritualidad. Son los llamados rezanderos. Y aquello todo lo hacen de manera atropellada, llevándose a todo y a todos por delante. Rezan el rosario a prisa. Sus acciones, sus actos de amor son deprisa. Atienden al enfermo deprisa. Es decir, no hay amor en sus acciones. ¿De qué sirve? También pueden ser aquellos que se ahogan en la rutina. Si no hay amor, como decía Pablo, San Pablo, el apóstol, no vale nada. Puedo hablar todas las lenguas de la tierra, tener todos los títulos. No tengo amor, no vale de nada. El mismo Pablo dice que podemos hasta arrojar al fuego, es decir, ser mártires. Si no tengo amor, de nada sirve. Esto me recuerda también las Sagradas Escrituras, cuando en el juicio dice: alejaos de mí, no os reconozco. Y ellos dicen: pero ¿y por qué? Si he dado comida a los pobres, he abrigado, he dado techo a los desamparados. Y no ha valido, porque no se ha hecho con amor. O aquellos que simplemente viven corrigiendo a los demás. Pero ¿dónde está el amor? Es el amor el que corrige, el que educa. Y luego la palabra. Es el ejemplo. Y luego la palabra. O acompañar la palabra con el ejemplo. Luego están los devotos presuntuosos. Más bien yo diría los devotos encubiertos, llenos de
insidias, de tramas, de tramoyas. De estos devotos, Luis María Griñón dice que son aconsejados estas personas por el malo. Pero es que nosotros mismos podemos ser estos, o aquellos, o los otros. Esta reflexión nos tiene que ayudar a pensar en primer lugar en qué posición estoy yo. Porque si ya pienso que esto es correcto para el que me está escuchando, para el otro, el que va a oírlo, al que se lo voy a pasar, ya me coloco en una de estas posiciones criticadas por el santo, San Luis María. Estas personas justifican el pecado. Son los devotos encubiertos porque están solamente comportándose y esperando inocular, inyectar un veneno no solamente en ellos mismos, en su propia alma, sino en los demás. Porque una manzana pudre las demás manzanas. Si mi corazón está descompuesto, siempre buscará descomponer a otros. Como dice las Sagradas Escrituras, Proverbios, en los Salmos, el pecado busca compañía. No solamente se contentará en perder un alma, la mía, sino buscará hacerlo en grupo. Ahora, con más razón, con los medios de comunicación social, cuánto mal se puede hacer a través de unos dibujos animados, de una canción, de un baile, de una noticia. Por lo tanto, como dice las Sagradas Escrituras, estar alerta, porque nosotros mismos podemos ser nuestros propios enemigos, aceptando situaciones inaceptables para Dios. Estos devotos encubiertos esconden, como su palabra lo indica, la avaricia, el querer tener, acaparar, guardar, el orgullo, la soberbia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, siempre estar el pecado de la lengua, hablando mal de. Cometen injusticia continuamente con su comportamiento. ¿Justifican el pecado? No, no te preocupes. La iglesia está desfasada. Eso ya no es ni pecado. Acumulan una serie de confusiones que las inoculan, inyectan continuamente en los demás. Siempre dirán, no hay hombre que no peque, es natural y normal. Y ni hablar de los que sin saberlo se llaman a sí mismos devotos y se presentan como devotos, pero están ya excomulgados de la iglesia porque aceptan el aborto o no aceptan los dogmas de la iglesia, como por ejemplo el infierno, el purgatorio. No, para ellos estamos ya en el cielo. Son los de la falsa misericordia. Estos para este santo Luis María Griñón son los más peligrosos, porque disfrazados, encubiertos de bondadosos, devotos, piadosos, amigos de María, se convierten realmente en secuaces del malvado dentro de la iglesia. Por ellos, tanto se alejan de la iglesia. Pero estos que se alejan de la iglesia a causa de estos primeros,
que acabamos de nombrar, englomeran otra tipología, que son los devotos inconstantes. Aquellos que por el comportamiento de los demás se alejan de Cristo mismo. Garrafal error. A estos devotos cualquier temblor en la tierra los hace derrumbarse y perder su fe. Esa llama, esa vela encendida, como aquellas vírgenes de las que hablábamos, ese aceite se acaba porque no arroja una raíz profunda en tierra. El viento acaba con esa planta, con la planta de su vida, de su fe. Esto me recuerda a la parábola dicha por el mismo Jesús del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Después que lo despojaron y lo golpearon, huyeron y lo dejaron medio muerto en el suelo. Y fueron pasando y fueron viéndolo diferentes hombres. Un sacerdote, un levita. Lo veían, daban un rodeo alrededor de él y se iban. Hasta que llegó un samaritano, un extranjero. Aquí Jesús nos abre el sentido de lo que es el prójimo, ¿no? El prójimo es cualquiera que ama, que reconoce en el otro a Jesús. Jesús habita en ese corazón y yo puedo amarle, puedo ayudarle. Tuvo compasión de este hombre tirado en el suelo. Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite, vino, que es señal de los sacramentos. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada. Le dijo al posadero: cuida de este hombre. Y le dejó un puñado de denarios, de dinero. Y le dijo: cuida de él. Y si gastas algo más de lo que te estoy dando, no te preocupes en reponerlo, en colocarlo tú. Yo te lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, esto que lo sacamos del Evangelio de Lucas 10, del 29 en adelante, nos habla de que este buen samaritano es Jesús. Jesús viene y nos cura. Nos cura con sus sacramentos, con su salvación que nos dejó en la tierra. ¿Y dónde dejó todo esto? ¿Dónde dejó este dinero? ¿Dónde dejó? El dinero aquí es una simbología de los sacramentos de salvación, los sacramentos que son la comunión, la confesión, el orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos, el bautismo. Los dejó en la iglesia. Esta iglesia es la posada y el posadero son los sacerdotes. Entonces, estos devotos inconstantes que se alejan de Dios porque dentro de esa posada hay otros trabajadores indignos, se arriesgan a que le suceda lo mismo que a este hombre que iba de Jerusalén a Jericó. Se arriesga a que caiga en manos de salteadores, que es el mal, que es el malo. Por lo tanto, no seamos devotos inconstantes, que por el comportamiento de los demás, por cualquier viento fuerte, pierden su fe y salen de la iglesia. Despotrican, atacan a la iglesia. Hablan mal del Papa, sin darse cuenta que se convierten en personas ya excomulgadas, porque si no aceptamos el báculo de la iglesia, que es el Papa, si no lo aceptamos en sus dogmas, estamos ya autoexcluyéndonos de la misma iglesia. Y por lo tanto,
de esta misericordia. Obviamente que esta es una exigencia de vida, en particular para los que militamos en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia Católica. Todo hombre está llamado a la santidad, no solamente nosotros, pero Dios nos ha dado en esta barca llamada la Iglesia ese santo santorum, ese lugar santísimo, tabernáculo de Dios. Luego están los devotos hipócritas, que tienen mucho parecido con los devotos disfrazados. La única diferencia son aquellos que mansos, serenos, pues participan en todas las devociones, piedades, hacen las lecturas en la iglesia, pero están llenos de pecados, no los admiten, los encubren y van a por más. Y finalmente los devotos interesados, aquellos pedigüeños. Solamente las devociones, las piedades, esta misma devoción de María es por necesidades, para pedir, para lograr milagros, sin darse cuenta que el verdadero milagro es poder hablar con Dios. El verdadero milagro son los sacramentos. El verdadero milagro es tener un Dios y una madre tan buena que nos amen tanto. Y en razón de ello, en esta profundidad, vendrán los milagros. Claro que sí. Es que la vida ya es un milagro. El que estemos aquí haciendo esta devoción, el respirar, nuestros hijos, el don de la vida. La pregunta es, ¿cómo me comporto yo? Hacer un examen de conciencia y encontrar mis debilidades. Soy un devoto orgulloso, soy un devoto intelectual, soy un devoto encubierto, pero que hago mucho daño a los demás con malos consejos. Soy un devoto inconstante, inseguro. Soy un devoto lleno de hipocresía o un devoto interesado. Y nos ponemos en la presencia de Dios. Pedimos la gracia al Padre Eterno, con ayuda de María, en Jesús nuestro Señor, que nos ayude a conocernos. Señor, que me conozca. Porque en este día de hoy no quiero profundizar todo lo que he avanzado, sino todo lo que me falta para llegar hacia ti. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Decimos, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón. Decimos, escúchame. Jesús manso y humilde de corazón. Decimos, líbrame, Jesús, del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a los demás, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aprobado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido,
del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado. Decimos, concédeme, oh Jesús, el conocimiento y el amor de mi nada, la perpetua memoria de mis pecados, la persuasión de mi mezquindad, el aborrecimiento de toda vanidad, la pura intención de servir a Dios, la perfecta sumisión a la voluntad de Dios, el verdadero espíritu de compunción, la obediencia sin reserva a los superiores, el odio santo de toda envidia y celos, la prontitud en perdonar las ofensas, la prudencia de callar en los asuntos ajenos, la paz y la caridad hacia todos, el ardiente deseo del desprecio, las humillaciones, ser tratado como tú y la gracia de saber recibir todo esto santamente. Decimos, Jesús, concédeme la gracia de desearlo, que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más estimados que yo, que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado, que los demás sean preferidos y yo abandonado, que los demás sean elegidos en vez de mí en todo, que los demás sean más santos, siendo que yo lo desee y me santifique al desearlo. Decimos, oh María, Reina, Madre, Maestra, ruega por mí. Oh todos los justos, rogad por nosotros. Oremos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró ser un fiel ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, y desde niña la más perfecta profecía, ilumina esta vida mía, a veces enceguecida, sin ansias ni dicha, y totalmente empobrecida. Hazme pequeño, María, luz en estos días, y resplandor en la oscuridad del alma mía. Hazme niño, pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que ha querido de esta vida para su gloria y como verdad que ilumina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.